Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze Muy bien, bienvenidos una vez más a Héroes de Nuestro Tiempo. Soy Hernán Darío Cadena. En este programa que hacemos con mucho amor desde la Fundación ACN para toda la audiencia de Radio María. Damos gracias al Padre Germán Acosta por brindarnos este espacio. También a Magola Quintero en la programación y a Diego Marín en la edición. Por supuesto, introduzco también a mi compañera de programa, investigadora y guionista, Yohavet María Orozco. Hola Yohavet, ¿cómo estás? Hola Hernán Darío, muy bien, muchas gracias. Como siempre, es un placer poder acompañarte y pues contarle a todos los oyentes acerca de la realidad de persecución religiosa en el mundo. Muy bien, y como siempre no podemos dejar de empezar este programa encomendándonos al buen pastor. Señor Jesucristo, como el buen pastor, diste tu vida por toda la humanidad. Tú nos has llamado personalmente a cada uno de nosotros para servir a los cristianos que sufren y son perseguidos. En ellos, tú continúas tu pasión por la redención del mundo. Es una gracia llevar la cruz con ellos. Danos amor, valor y disposición al sacrificio para que podamos aliviar su necesidad y consolarlos. Llénanos con tu misericordioso amor el uno por el otro, para que también bendigamos a nuestros enemigos y los perdonemos. Así, queremos testificar con alegría tu presencia en el mundo, para que todos seamos uno y encontremos la plenitud de la vida en ti. Amén. Muy bien, y continuando con todos estos programas en los que, basados en la investigación del Informe de Libertad Religiosa 2021, realizado por ACN, hacemos un análisis regional continente por continente, destacando aquellos lugares en los que el derecho a la libertad religiosa es de los más vulnerados. En el episodio del día de hoy tenemos el gusto de hablar de un país cercano, latinoamericano, en el que nuestra iglesia vive realmente entre héroes de nuestro tiempo, la bellísima isla de Cuba. Adicionalmente, tendremos una entrevista muy especial dirigida por el padre Astolfo Moreno. Johavet. Así es, y pues para iniciar el contexto histórico, les voy a contar que la República de Cuba, como es su nombre oficial, es un país insular ubicado en las Antillas del Mar Caribe. El territorio está organizado en 15 provincias y un municipio especial con La Habana como capital y la ciudad más poblada de este país. Previo al periodo de la colonización española de América, iniciado en el siglo XVI, el territorio cubano se encontraba habitado por diversos pueblos amerindios.
Cuba se mantuvo como colonia española hasta 1869 y como provincia española hasta la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, a partir de la participación de Estados Unidos en la Guerra de Independencia cubana. El triunfo estadounidense condujo a la independencia nominal de facto como protectorado de Estados Unidos en 1902. Durante la primera mitad del siglo XX, Cuba trató de reforzar su sistema democrático, pero tras fuertes conflictos sociales y tensiones políticas, se produjo un golpe de Estado en 1952 que dio lugar a la dictadura de Fulgencio Batista. Batista huyó de Cuba el 1 de enero de 1959, después de más de 3 años de lucha armada encabezada por el movimiento revolucionario dirigido por Fidel Castro. En 1965 se fundó el Partido Comunista de Cuba, que gobierna el país desde entonces. Cuba se autodefine como un Estado socialista de derecho y justicia social, con un sistema político de partido único gobernado por el Partido Comunista de Cuba, cuyo papel se encuentra amparado por la Constitución. El sistema de gobierno ha sido calificado de dictadura, principalmente por el lapso extendido y el carácter autoritario del partido que detenta el poder. Y ahora, después de este corto contexto para ubicarnos en el lugar del que vamos a hablar hoy, Cuba, vamos a dar paso al invitado especial, no sin antes indicar que la canción con la que abrimos el programa es justamente de parroquianos del lugar del que proviene el invitado de hoy, ¿no? Y era la versión de este popular tema Jerusalema, hecho en un video muy bonito, eh, eh, que los parroquianos, perdón, de Caridad del Cobre hicieron. Y bueno, entonces demos así paso a la entrevista con el padre Rogelio Dean, que es el párroco del Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, ni más ni menos, allí en Santiago de Cuba, un templo maravilloso que está enclavado justo en la cima de una pequeña loma que domina la vista de la población. El padre Astolfo Moreno, presidente de la Fundación ACN, estuvo en esta entrevista, tuvo la oportunidad de hablar con el padre Rogelio Dean en una visita que realizó recientemente a nuestro país. Escuchemos entonces la primera parte de este interesante testimonio. Muy buenas, queridos amigos, estamos contentísimos de tener con nosotros al padre Rogelio Dean, párroco del Santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en Cuba, nada menos que nuestra hermana patria latinoamericana. Bienvenido, padre Rogelio, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Estoy muy contento. Pues para mí, en primer lugar, es realmente inspirador tener un hermano sacerdote, nada menos que de Cuba. Y eso ya me hace pensar en el poder del Señor, en el poder de su palabra, de su llamada. Cuéntame un poquitico cómo te hiciste sacerdote. Bueno, a ver, yo creo que el Señor tiene mucho humor, porque yo vengo de una familia tradicionalmente marxista, comunista, materialista, ciertamente una familia con unos valores extraordinarios, pero donde no estaba presente la creencia religiosa. De ellos aprendí valores grandes, pero ciertamente no tuve ninguna referencia religiosa nunca. Y de repente, cuando yo tenía más o menos unos 15 años, sentí la necesidad de ir a una iglesia. Fui y el impacto llegó al punto que no dejé de ir. Curiosamente, mis padres veían que me hacía bien, que me sentía bien, que yo venía contento, venía feliz, y entonces lo que hicieron fue apoyarme, ciertamente. Yo estudiaba comercio exterior en aquella época, estudiaba idiomas, me preparaba como para una carrera un poco adelante, protagonista, y bueno, también trabajaba, tenía un trabajo en una corporación, pero de repente me fui comprometiendo mucho con la iglesia. Atendía la pastoral de la salud, atendía a los jóvenes, siempre me ha gustado mucho trabajar con los jóvenes. Y entonces llegó el momento en que mi papá me dice, oye, mira, estás demasiado comprometido, estás demasiado de lleno en la vida de la iglesia, por fin, entonces, ¿qué vas a hacer con tu vida? Y yo le dije, bueno, me voy a comprometer más, me voy para el seminario. Y entonces me dijo, pero a ver,
vas a dejar el mundo. Yo decía, no, yo me voy a comprometer con el mundo. Y entonces me dijo una cosa muy interesante, me dice, bueno, yo lo voy a permitir mientras te veas feliz. El día que no te veas feliz, voy y te saco del seminario. Y entonces así comenzó la vocación. Siempre me veía sacerdote en un ambiente de comunidad, un ambiente de comunión, en interacción con los demás. Yo digo que mi vocación yo se la debo a las comunidades por donde he pasado, que siempre me han animado, me han sostenido. Y bueno, hice estudios en México, la filosofía la hice en México, después estuve un año en Italia. Y curiosamente la Virgen siempre me ha tenido de la mano. A donde quiera que he llegado, ha estado de una forma u otra presente María. Aprovecho la oportunidad para decir que ahora el día 8 voy a tener la maravillosa oportunidad de ir a Chiquinquirá a celebrar. Hablamos con el rector de ahí y voy a celebrar y estoy muy contento porque en mi camino vocacional siempre ha estado presente María. Yo me atrevería a decir que yo soy un sacerdote mariano. Me gusta mucho la espiritualidad mariana, trato de vivirla, sobre todo en la dimensión del servicio. Y bueno, pues nada, ahora tengo mi ministerio en Cuba, son muchas las dificultades, pero vivo mi sacerdocio apasionadamente. Es verdad que nada más que tengo 4 años de ordenado. Precisamente ayer estaba celebrando mis 4 años y yo decía, ay, ¿cuánto queda por hacer? Pero si no soy apasionado, si no me animo, si no me entrego ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Y la verdad que agradezco mucho a Dios el don del ministerio, ciertamente. Y ahora que dices que eres mariano y que estás en ese santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, me viene inmediatamente la pregunta, y que creo que muchos de los que nos ven se la pueden estar formulando, ¿por qué se llama de la Caridad del Cobre? ¿Qué es el cobre? Un poquito la historia de ese santuario y de la devoción a María en Cuba. Bueno, a ver, la Virgen de la Caridad del Cobre es la patrona de Cuba, Virgen de la Caridad porque ella apareció en las aguas de la bahía de Nipe, en el norte del país, con un cartel que decía, yo soy la Virgen de la Caridad. Y fíjense qué maravilloso que María se haya querido presentar en Cuba como la Virgen del Amor, Virgen de la Caridad, Virgen del Amor, hace más ya de 400 años. Y la Virgen ha acompañado a nuestro pueblo en su historia, en sus luces, en sus sombras, en sus dolores, en sus sueños y esperanzas. El poblado del Cobre está cerca de la ciudad de Santiago de Cuba, podemos decir que la ciudad más caribeña de la isla, y es una zona minera donde ha habido extracción de cobre, ahora también se está explotando el oro, pero ciertamente un entorno humilde, un entorno muy sencillo, es donde la Virgen quiso estar, y bueno, todo cubano, donde quiera que esté, siempre mira de alguna manera al cobre, a la Virgencita de la Caridad. Recientemente hemos abrido con este tema de la pandemia las redes sociales y entonces nos están llegando tantas peticiones, tantas súplicas, tanta gente encomendándose a la Madre. Y yo creo que la Virgen de la Caridad del Cobre, María, como ella suele hacer como desde su corazón de madre, anima a su pueblo. Pero no solamente anima a su pueblo, sino que lo une. Porque es impresionante cómo al santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre llegan muchas personas de diferentes modos de pensar, ideologías, estratos sociales, trabajos, historias. Y a mí me admira ver cómo María en Cuba ha hecho una labor de madre extraordinaria, porque María es madre de la unidad. Y yo disfruto eso, disfruto mucho estar en ese lugar, me siento muy bendecido como sacerdote, como cristiano, de poder servir ahí, la verdad. Hace poco nos mostrabas aquí, entre los que estamos en el set, un video impresionante de la gente de tu parroquia haciendo una danza al Señor de alabanza. Se veían rostros jóvenes, rostros alegres, también gente mayor, pero con una fe impresionante. ¿Cómo vive la fe la gente de tu parroquia, la gente de Cuba, también en medio de circunstancias adversas? Porque creo que para muchos que podemos vivir en un entorno menos difícil, hay cosas muy pequeñas que nos pueden suponer un obstáculo, y en cambio para ustedes allí la fe se vive de una manera muchísimo más profunda, muchísimo más comprometida, al menos por lo que veo, que me ha dejado tocado el corazón. ¿Cómo vive la gente la fe? A mí me gusta mucho esta cita bíblica
me parece que de los Hechos de los Apóstoles, no recuerdo si es Pedro, que dice, no tengo oro ni plata, lo que tengo es Jesucristo, te doy a Jesucristo. Y entonces yo creo que es la experiencia del sacerdote hoy en Cuba. A veces no tenemos la oportunidad real de poder auxiliar a nuestro pueblo en medio de las circunstancias difíciles que vive. Hay carencias de todo tipo, no es un secreto, es una realidad. No es objetivo hablar de las causas de esta situación, pero la verdad es que hay mucha necesidad, mucha carencia de lo más mínimo, de los alimentos más indispensables, y eso lo sufre el pueblo y evidentemente lo sufre el sacerdote como padre. Y el corazón a veces a uno se le afecta de ver a la gente sufrir. Ahora, como sacerdote, ¿cuál es mi misión? Como iglesia, yo creo, ¿cuál es la misión de nosotros para con el pueblo? Dar a Jesucristo. Vamos en auxilio tratando de resolver lo más posible las necesidades de nuestro pueblo, pero tenemos que dar un Jesucristo que puede más que las circunstancias sean como sean. Y entonces por eso tratamos de que la casa parroquial, que nuestra acción pastoral en los diferentes grupos sea una vida en la alegría en el Señor, una alegría en la esperanza. La esperanza de cristianos no es cualquier esperanza. La esperanza de cristianos es un Dios que existe, que nos ama y que se involucra en la historia. No es un Dios que está aparte o que no toma cuenta de lo que pasa. Y entonces nosotros tratamos de vivir esa alegría de un Dios que no nos abandona. Porque no podemos dar rienda suelta a esa idea de que las circunstancias nos determinan. No, las circunstancias influyen, e influyen mucho. Ahora, pero ciertamente somos nosotros los que podemos determinar a partir de la fe que nosotros podamos abrazar y podamos vivir con una calidez. Nadie puede dar lo que no tiene. Nosotros para contagiar como cristianos, para contagiar al pueblo, nosotros tenemos que vivir en primer lugar esa intimidad con Jesús que nos hace sentirnos sostenidos por el brazo de Jesús. Yo te digo, hay veces que yo humanamente me canso. Hay veces que yo digo, ay Señor, ayúdanos. Y es difícil porque los caminos a veces se tornan complicados, se tornan oscuros. Y el Señor viene siempre con una respuesta. El Señor no se deja ganar en generosidad. Dios siempre puede más. Y entonces por eso tratamos de vivir como un niño que se admira de las pequeñas cosas. Y a veces de cosas muy pequeñas hacemos una fiesta. Por eso yo le digo a los colombianos que me encuentran acá, ay, pero si ustedes tienen tantas posibilidades acá en muchos sentidos, aprovechenlas. Nosotros quisiéramos como iglesia en Cuba tener las oportunidades que tienen ustedes de acceso a estructuras sociales, de acceso a recursos que nosotros no tenemos. Nosotros allá con un poquitico así de nada tenemos que hacer mucho. Y también es verdad que gozamos eso, porque a veces decimos, ay, Señor, ¿cómo con tan poco logramos hacer mucho? Y alegrarnos de lo que hacemos y gozar de lo que hacemos. Ah, claro, yo no puedo, yo se lo digo mucho a mis fieles, yo no puedo esperar a que pase la COVID, a que mejoren las circunstancias en Cuba para ser feliz, porque yo no sé cuándo eso va a suceder. Yo tengo que ser feliz hoy, yo tengo que tener vida en abundancia hoy, no puedo esperar a mañana. Y por eso todo el mundo quiere ir a la casa parroquial. Por eso la casa parroquial es un hervidero de gente que llegan, que comparten un café, que traen ayuda, que se brindan para servir, para alabar a los necesitados, para salir a evangelizar. Y eso me llena de gozo en medio del dolor. Y es que la vida es así, o sea, uno ve en los evangelios cómo dolor y alegría van juntas. No es que a veces se va el dolor y llega la alegría, no, es que van de la mano. Y uno tiene que aprender a asumir la cruz y a trascender también esa cruz. No estamos llamados a vivir crucificados, estamos llamados a vivir la dimensión del resucitado en medio de nuestra gente, a contagiar a las personas con ese grito de que Jesucristo ha resucitado. Pues esto es tremendamente inspirador. Bueno, y ese grito de Jesucristo ha resucitado con el que terminas me acuerda mucho de haber estado allí en La Habana. Qué momento. Esos momentos que estuvimos. Y bueno, definitivamente es una bendición escuchar la historia de vocación de este sacerdote mariano y la emoción con la que sirve a su comunidad. Pero bueno, ahora pasamos al documento que hemos venido tratando en distintos programas, el Informe de Libertad Religiosa 2021.
Allí nos indica que en términos de creencias de la población, los cristianos ocupan el 62%, siendo así la mayoría. Veamos brevemente el marco legal en el que está inmersa la práctica religiosa. El 10 de abril de 2019 en Cuba se promulgó una nueva constitución. El artículo de esta Carta 15 afirma: el Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa. Al mismo tiempo, por primera vez desde la Revolución de 1959, el Estado se define explícitamente como laico. Así, en la República de Cuba, las instituciones religiosas y asociaciones fraternales están separadas del Estado y todas tienen los mismos derechos y deberes. El artículo 15 también garantiza que las distintas creencias y religiones gozan de igual consideración. Sí, Johabe, también el artículo 42 establece que todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de creencia religiosa, entre otras. Cualquier violación es sancionada por la ley. Por otra parte, el artículo 57 reconoce que toda persona tiene derecho a profesar o no creencias religiosas, a cambiarlas y a practicar la religión de su preferencia con el debido respeto a las demás y de conformidad con la ley. Sin embargo, el artículo 5 presenta al Partido Comunista de Cuba como la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado, y lo califica como único, fidelista, marxista y leninista de vanguardia que organiza y orienta los esfuerzos comunes en la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. Y en la práctica, este artículo somete al Estado a muchas actividades relacionadas con la libertad religiosa y contradice la tercera dimensión del derecho fundamental a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, además del derecho de la persona a cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia, tal y como lo define el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Según la nueva Constitución, el Partido Comunista sigue manteniendo el control total de estos aspectos a través del Departamento Ideológico que supervisa la Oficina de Asuntos Religiosos. Y bueno, después de explicar este contexto legal en Cuba, escuchemos la segunda parte de la entrevista con el padre Rogelio, en la que comienza hablando acerca del significado de Maús. ¿Qué ha significado para ti este movimiento de Maús, del camino de Maús en tu vida sacerdotal y en tu vida pastoral o en tu gente? Yo creo que los retiros de Maús, que ha sido muy bien recibido por los obispos cubanos están muy contentos con los retiros de Maús. Tenemos un material también disponible en nuestro canal de YouTube donde los entrevistamos a los obispos y le preguntamos qué ustedes ven en los retiros de Maús. Y es que los retiros de Maús están teniendo un impacto importantísimo en la isla. ¿Por qué? Porque el retiro de Maús nos ayuda a ver la huella de Dios en nuestra vida. Que eso, a fin de cuentas, es lo que nosotros tenemos que hacer a la hora de ejercer nuestra acción caritativa. O sea, darnos cuenta que por encima de los momentos dolorosos, que por encima de los momentos difíciles, de las historias complicadas que a lo mejor hayamos podido tener, Dios siempre está presente escribiendo en nuestra vida. Que nuestra vida es historia de Dios en nosotros. Y entonces los retiros de Maús se han convertido como una oportunidad maravillosa del Espíritu Santo de poder darnos cuenta que Dios siempre ha estado ahí. Que a pesar de los sufrimientos, Dios ha estado caminando con nosotros. Y a darnos cuenta también que no somos los únicos que sufrimos. Qué pena cuando uno se encierra en esa autolástima. Yo creo que la lástima hace mucho daño, lo he dicho muchas veces. Jesús no sintió lástima de los demás, Jesús sentía compasión, sentía misericordia, pero no lástima. Y Emaús nos ha ayudado a salir de esas autolástimas, a darnos cuenta de que hay más personas sufriendo, tanto más que yo. Y qué bonito, qué grande, qué maravilloso, qué contralógica cuando uno sale de ese círculo vicioso en que te encierra a veces el sufrimiento para lanzarte a olvidarte de tu dolor, de tus circunstancias complicadas y salir a ayudar a los demás.
Mira, el otro día estábamos celebrando la visitación de María. Cómo María se olvidó de que estaba en una circunstancia especial de embarazo y salió a ayudar a su prima Santa Isabel, a servirla, a acompañarla. Y es que nosotros, en estos tiempos sobre todo, que no son fáciles en ningún país del mundo, nosotros tenemos que darnos cuenta que no podemos encerrarnos. El Papa Francisco nos llama a estar en salida. Y el tiempo de COVID no es un tiempo de encierro, no, es un error. El alma nadie la puede encerrar. La experiencia del Espíritu en nuestra vida nadie la puede encerrar. Nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que seguir dándole vía al Espíritu. Y eso ha sido Emaús en nuestra tierra, una respuesta del Espíritu, porque el mal nunca tiene la última palabra. Y eso es una certeza que se está calando en el corazón del cubano. El mal no tiene la última palabra. El Espíritu siempre nos trae una novedad, y una novedad grande, interesante, bonita, que puede ser cautivadora si uno se abre a la acción del Espíritu, ciertamente. Me parece maravilloso e inspirador lo que dices. Nosotros, has dicho, estudiaste en México, vienes a Colombia, eres de Cuba, tienes una cierta perspectiva de la realidad latinoamericana, digamos de la idiosincrasia de este lado del mundo al menos. ¿Tú qué crees que es una característica de nuestra manera de ver las cosas que podemos mejorar o aquellas que podemos potenciar? Al ver la alegría de todas las personas de tu parroquia, pienso en ese detalle, por ejemplo. No sé si quizás también nuestro propio sentimentalismo, pero claro, no podemos vivir sin corazón, y sin amor, y sin sentir, ¿no? ¿Tú cómo describirías un poco ese perfil nuestro latinoamericano y un poco también lo bueno y lo que hay que potenciar o mejorar? Bueno, yo creo que nosotros tenemos primero que mejorar nuestra percepción del amor de Dios. A veces nosotros perdemos la perspectiva de lo grande e inmenso que es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Dios no ama la masa, Dios personaliza ese amor. Entonces nosotros tenemos que mejorar la experiencia de sentirnos inmensamente amados por Dios. ¿Qué pasa? Que a veces llegan circunstancias difíciles, como estas que ahora aquejan al mundo del tema de la salud, y entonces se desdibuja un poco la perspectiva de ese amor de Dios que nos inunda, que es un abismo de generosidad, y entonces como que nos sentimos un poco en el aire, desamparados, tibios, inseguros, con miedo. Nosotros tenemos que vencer ese miedo. El miedo paraliza. Y entonces nosotros tenemos que tratar de identificar más los carismas que Dios nos da. A veces nosotros quedamos encandilados, y yo creo que es un tema mucho de América Latina, con determinados liderazgos sociales o políticos. Y entonces prácticamente de repente aparecen liderazgos u opciones políticas y sociales que nos encandilan y a veces como que nos hacen, nos ponen a merced de una corriente de fuerza. Nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros, cada uno, tiene muchos carismas y que la fe nos tiene que ayudar a descubrir esos carismas, a sacarlos, a ponerlos en función de los demás y sobre todo a fijar nuestra esperanza en Dios, porque no se trata de mí, se trata de lo que Dios hace a través de mí. Si yo me centro en mí mismo y en lo que yo pueda lograr o hacer, estoy perdido. Tenemos que entrar más en la dimensión de que es Dios quien obra a través de mí y ser dóciles a esa acción. ¿Qué nos falta? Yo creo que un poco. Y el Papa Francisco nos habla de ir en salida. Nos hace falta salir, pero para salir nos hace falta escuchar más. Nos hace falta aprender más de nuestras realidades. Yo creo que todavía escuchamos muy poco y a veces nos hacemos muy poquita cosa. Yo le digo sobre todo a los jóvenes, ustedes pueden conquistar el mundo, ustedes pueden cambiar el mundo. Lo que pasa es que a veces no creemos que de verdad podemos cambiar el mundo y a veces parece como que el mundo más bien nos aplasta. Yo creo que lo que no hay es que perder la perspectiva de cuál es nuestra misión. A mí me gusta mucho la espiritualidad de San José María, escriba de Balaguer, cuando habla de la vivencia espiritual del ordinario.
Yo no puedo cambiar el mundo si no me empeño en vivir, amar a mi entorno inmediato, a mi prójimo. Yo tengo que empezar por ayudar a que cambie mi familia, mi centro de trabajo, mi estudio, mi universidad. Allí donde yo estoy, yo tengo que vivir con intensidad lo que me toca hacer. El otro día me preguntaba una colombiana, padre, en medio de estas circunstancias difíciles de violencia, inestabilidad, de confrontación que hay en Colombia, ¿qué usted de su experiencia cubana nos aconseja hacer? Yo le digo, muy sencillo, haz lo que te toca hacer y hazlo bien. Y no solamente bien, sino que mientras más complicadas estén las circunstancias, hazlo mejor todavía, con la fuerza del Señor. Porque estamos acostumbrados mucho a la palabra. Y yo pienso que ha llegado el momento del testimonio. El testimonio de vida puede 1000 veces más que la palabra. Yo no puedo intentar cambiar el país ni atormentarme por cambiar el país si primero yo no hago lo que tengo que hacer en mi entorno inmediato. A ti como sacerdote y como ser humano, ¿qué te ha enseñado esta pandemia? La pandemia me ha enseñado que tenemos que ir más al contacto persona a persona. Yo sufro mucho en la pandemia con el tema de que no puedo ser lo afectivo y lo cálido que normalmente yo soy. A mí me gusta mucho llegar a abrazar, tocar a la persona, acercarme a ella, y en estos tiempos de pandemia es más difícil. Yo creo que la pandemia nos está enseñando a que tenemos que relacionarnos más, con más fuerza, con más amor, con más atención, que tenemos que salir de nuestro micromundo para tratar de conocer, aprender del otro. Yo creo que la pandemia también nos está enseñando a crecernos ante las dificultades y a darnos cuenta que somos vulnerables. Yo creo que hay mucha violencia en nuestros contextos sociales y nacionales, a veces porque queremos imponernos desde una cima de verdades que yo me he construido y que me hace a veces presentarme como el que se la sabe toda, como el que tiene un dominio de la situación, como el que tiene respuestas para todos. En Dios no están todas las respuestas, pero sí está todo el amor. Y entonces a veces pretendemos nosotros trabajar desde una cima de verdades, y entonces la pandemia nos ha hecho ver nuestra vulnerabilidad y hacernos reparar en que yo soy vulnerable, yo soy una persona que me puedo enfermar, que me puedo debilitar, que me puedo entristecer, que puedo experimentar la soledad. Yo soy un ser humano y que necesito de Dios. Yo creo que si nosotros nos damos cuenta de nuestra necesidad de Dios en esta pandemia, nosotros no vamos a salir airosos de ella. Esta pandemia tiene que ayudarnos a intimar con Dios, a darnos cuenta de que no podemos hacer nada sin Él y que a donde quiera que vayamos tenemos que ir con Él. Y eso me parece fundamental. El alma nadie la puede encerrar, una frase muy diciente y con la que el padre Rogelio nos invita a pensar en cuál es nuestra misión y cómo podemos dar testimonio de vida del amor de Dios. Ahora bien, continuamos hablando un poco de la iglesia en Cuba. Esta es una iglesia que ha salido adelante a pesar de las adversidades y que tiene su motor principal en la unión del trabajo de los pastores junto con su pueblo, porque en la isla los feligreses tienen un profundo sentido de comunidad, por supuesto, alentados por la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Así es, Hernán Darío. Y continuando con el análisis del informe de Libertad Religiosa 2021, la mayor parte de los incidentes que tienen relación a, digamos que, pues, hechos contra la libertad religiosa, pues en este país se debieron a delitos relacionados con el vacío legal anteriormente mencionado o con las carencias de la propia Constitución, ya que lo subordina todo, es decir, la libertad religiosa, igual que la libertad de expresión y de conciencia, a la construcción del socialismo y al progreso hacia una sociedad comunista bajo el liderazgo del Partido Marxista-Leninista. Sí, Johavet, y otros incidentes son consecuencia de la proliferación de iglesias independientes y nuevos grupos religiosos,
normalmente vinculados a grupos protestantes evangélicos. Como muchos de ellos carecen de reconocimiento legal, no disfrutan de los derechos de asociación y reunión y tampoco se les permite adquirir inmuebles, por lo que su práctica religiosa queda mucho más limitada en comparación con la de los grupos registrados. Algunos de estos grupos deciden unirse a organizaciones independientes de la sociedad civil, en ocasiones de naturaleza política, o están respaldados por asociaciones de Estados Unidos. El Consejo de Iglesias de Cuba, asociaciones fraternas de iglesias cristianas, movimientos ecuménicos y otras organizaciones cristianas denunciaron una campaña estadounidense contra Cuba en sus informes sobre libertad religiosa. En algunos casos, el problema principal es la gran arbitrariedad con la que el gobierno o sus representantes aplican la ley a los creyentes o individuos practicantes para intimidarlos y atemorizarlos. Es difícil verificar si las leyes se aplican de forma arbitraria o los verdaderos motivos para que se apliquen, pues cómo se hace. Ciertamente, Johabed, aunque la Iglesia Católica, que es la confesión más numerosa del país, no ha estado implicada en ningún incidente grave, los católicos tampoco disfrutan de una plena libertad de acción. La Iglesia Católica intenta, por lo general, respetar las leyes del Estado para evitar conflictos con el gobierno, que con frecuencia la ha atacado para impedir que critique al sistema. Sin embargo, sacerdotes como el padre Rogelio le dan esperanza a sus comunidades para que no desfallezcan ante la adversidad. Los invito ahora, pues, a poner especial atención en la última parte de la entrevista de nuestro programa de hoy entre el padre Astolfo Moreno y el padre Rogelio Dean, cubano párroco de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Escuchemos. ¿Qué es lo que más te gusta, lo que más te inspira o lo que más te ha ayudado en este tiempo de estar en un santuario mariano? María es extraordinaria. María logra caminos para su hijo increíbles. Yo creo que solamente ella sabe hacerlo así. María es un vacío de amor. María es la mujer del silencio. María es la que construye desde el anonimato, desde el silencio. María no es protagonista de nada. María se pone atrás para servir. María es la que escucha, la que está atenta, la que guarda las cosas en el silencio de su corazón. Hay un libro del padre Ignacio Larrañaga maravilloso, El silencio de María, me gusta mucho. Yo creo que María a mí me ha enseñado y nos enseña a amarnos más que a juzgarnos, a darme cuenta que al ser hijos de una misma madre todos somos hermanos, más allá de cómo pensemos. María a mí me ha enseñado a la espiritualidad, a vivir la espiritualidad de la ternura. Una vez visitó un peregrino el santuario y venía en un tono agresivo. Una persona que ya conocía, pero venía cargado de odio, de resentimiento, y yo no lo dejé hablar y lo abracé. Y quería zafarse de ese abrazo y yo no lo dejaba. Y permanecimos abrazados ahí un rato delante de la Virgen. Y entonces de repente se calmó y empezó a llorar. Y todo cambió. Y yo dije, ay Dios mío, pero si nosotros lo único que tenemos que hacer es amar como ella nos ha enseñado. A veces sobra la palabra, a veces saturamos las relaciones con la palabra. A veces yo te confieso, Astolfo, que a veces yo le tengo miedo a la palabra. Porque todos queremos venir a darnos el discurso, a imponernos, a darle la lección al otro. Yo no tengo que darle la lección a nadie. María no quería darle la lección a nadie. María lo único que quería era amar y servir y ponerse a disposición. Y entonces esos peregrinos que vienen a veces al santuario buscando no se sabe qué, porque en un país de ateísmo de tanto tiempo, la gente se acerca a la Virgen sin saber quién es exactamente la Virgen, quién es exactamente Jesucristo, pero saben que ahí está la Madre, saben que ahí está el abrazo, saben que ahí uno llega para ponerse debajo del manto caliente, lindo de la Madre. Y yo disfruto mirar la relación del que llega a los pies de la Madre. Porque es que yo en primer lugar me siento alguien mimado por ella, abrazado por ella.
y cuando me siento desesperado, cuando me siento triste, pienso en ella. Yo creo que soy muy afortunado. Me siento enormemente privilegiado. Te hago una pequeña anécdota. El año pasado se tomaron medidas muy drásticas con el tema del distanciamiento social en las parroquias en Cuba y por primera vez celebré la vigilia pascual solo con la Virgen, delante de ella. Esa misa que celebré yo solo con ella, esa noche de vigilia pascual fue extraordinaria, dolorosa, terrible, porque me faltaba el pueblo de Dios, mi gente, mi comunidad, pero grande porque me experimenté débil delante de ella, no como el cura que se la sabe toda o que tiene respuestas para todo el mundo. Me sentí pequeño. Yo me imagino esa experiencia extraordinaria de los apóstoles en torno a María en Pentecostés. María estaba en el medio. María era la referencia para los apóstoles. María era reina de los apóstoles sin necesidad de ser un apóstol. Y así yo me siento cuando la miro, cuando celebro todos los días la misa ahí en el santuario delante de ella. Es una sensación de tanto gusto que yo no sabría explicarle. Oye, pues lo que ocurre es que llevas 4 años de cura, pero hablas como si tuvieras decenas de años de experiencia. Y en ese sentido, a 4 años de tu ordenación, como ser humano, como hombre, ¿qué es lo que más te llena y lo que más te cuesta de ser sacerdote? Lo que más me llena de ser sacerdote es la sonrisa y los ojos brillosos del adulto que después de tantos años de ateísmo descubre a Cristo. Me llena el ver cuando la persona encuentra el camino de Dios y se aprieta ese camino y deja atrás la increencia, el ateísmo. El Papa Juan Pablo II decía que el ateísmo es fenómeno de vejez y de cansancio. Y las personas cuando descubren a Cristo se hacen jóvenes y se hacen más vivos, se llenan de vida. Y eso, ver a las personas, a veces, mira, Astolfo, a veces yo me quedo mirando a las personas y la gente dirá, bueno, ¿y qué me mira este? ¿Por qué me mira tanto? Yo gozo mirando a la persona. A veces se sientan a comer ahí en la casa, a compartir el almuerzo y yo me les quedo mirando. Y entonces de repente se me mira el joven y me dice, padre, ¿por qué me miras tanto? Y yo le digo, yo te quiero. Y entonces como que se sonrojan a veces y yo disfruto mucho eso. Ahora, ¿qué es lo que más me cuesta? Ay, no poder llegar a más personas. A veces me da una sed de almas. Ahora mismo estoy en Bogotá y estoy en comunicación con mi parroquia. Oye, ¿cuántos fueron ayer a la exposición de Santísimo? ¿Quién me faltó? Oye, acuérdate de visitar a este joven. ¿Quiénes han llegado nuevos? Ya los pusieron en catequesis. Entonces, me cuesta que yo quisiera llegar a más gente, que quisiera tener más tiempo, más recursos, más fuerza para llegar a más personas. Y también me cuesta que quisiera que en la iglesia pudiéramos vivir más en comunión los unos con los otros. A veces veo barreras, y eso que en mi diócesis somos muy unidos y nos queremos mucho, y el obispo es un padre, pero siento que podíamos como iglesia ganar más en comunión, y eso a veces me duele. A veces siento que hacemos nuestro micromundo dentro de la iglesia, y yo creo que nosotros tenemos que tirar más lazos de comunión. Cuando nosotros, en la medida en que nosotros como iglesia estemos más unidos, sintamos más esa necesidad de encontrarnos, nosotros vamos a unir más a la sociedad. Y a veces eso me duele, me cuesta como sacerdote. Yo quisiera que pudiéramos vivir más en comunión, que pudiéramos gozarnos más el uno al otro. Y yo agradezco mucho a Colombia, porque he llegado y cuánta gente para ayudarnos, cuánta gente preguntando, padre, ¿qué hace falta y en qué te puedo ayudar? Y yo le digo, pero bueno, ustedes no están pasando momentos difíciles. Sí, pero ustedes más. Y entonces no se trata de la iglesia cubana, no existe iglesia cubana, no existe iglesia colombiana, existe la iglesia que peregrina en Cuba, que peregrina en Colombia, y es una sola. Y entonces yo tengo que sentir, si yo te amo a ti
que eres colombiano, que eres mi amigo, mi hermano sacerdote, yo tengo que amar a Colombia. Hay una experiencia pequeñita, y disculpa que yo la cuente, pero me parece interesante. Mis padres no son creyentes, son ateos. Y fueron a todas mis ordenaciones, a mi ordenación diaconal, a la presbiteral, a mi sacramento, bautismo, comunión, confirmación. Y un día en el momento de la consagración los veo arrodillados. Y yo dije, ay, qué raro. Y al final yo les dije, ¿por qué ustedes se arrodillan si ustedes no creen en Dios? Me dice, pero te amamos a ti. Y sabemos que esto para ti es importante. Y si es importante para ti, es importante para mí. Y yo dije, ay Dios mío, pero si lo más importante es el amor. Es lo que permite la interacción, la unidad entre nosotros. Ah, pero qué distinto si mis padres hubieran llegado ahí. No, aquí yo soy el ateo, yo estoy de pie. No, el amor es el que nos hace bajar la guardia, el que nos hace tender el puente. Hace poco tuvimos la dicha, el día 20, de transmitir el rosario desde el Santuario del Cobre. Qué privilegio que el Santo Padre haya pensado en Cuba como uno de esos santuarios para transmitir el rosario del Cobre. Y yo recé con un rosario con la bandera colombiana, que me había regalado una colombiana que nos quiere mucho, porque sabía que Colombia estaba viviendo momentos difíciles, eso a mí me dolía. Y si se fijan bien, por ahí debe andar el video, yo estoy ahí adelante con mi rosario, con la bandera colombiana, y al final el arzobispo me pregunta, oye chico, ven acá, ¿tú eres colombiano o tú eres cubano? Yo le dije, yo soy cristiano. Y el arzobispo también está muy agradecido a Colombia. Siempre me dice, oye, saluda a los colombianos, gracias por la generosidad de ayudarnos, de tenernos presentes. Y bueno, soy feliz y quiero mucho a Colombia y estoy feliz de estar acá. Pues muchas gracias, Rogelio. Realmente es inspirador escucharte. Nos vamos quedando con muchas de las detalles, de las apreciaciones que haces y que realmente son una alegría que creo que para todos los que están viendo este programa. Yo te diría finalmente, hombre, seguramente este programa no solo lo ven en Colombia, sino en muchos sitios de Latinoamérica. ¿Y tú qué le dirías a una persona que quizás está, yo qué sé, en cualquier sitio, en Perú, en Costa Rica, en Panamá, en Argentina, en cualquier país de Latinoamérica, o en Colombia mismo, o en Cuba, y que quizás está pensando en esta pandemia, qué voy a hacer, qué va a ser de mi vida, de mi familia? Frente a estas situaciones, ¿tú qué palabra les darías? Dios siempre puede más. Eso uno se lo tiene que repetir una y otra vez y que cale el corazón. Dios siempre puede más. Yo hay veces que le digo a mi gente en la parroquia, escriban eso y péguenlo en la pared. Dios siempre puede más. Y un consejo que yo siempre le doy a mi gente desde el Evangelio, no tengan miedo a lo que mata el cuerpo, tengan miedo a lo que va matando el alma. Esta pandemia no puede llevarnos a consumirnos en vida. Esta pandemia tiene que llevarnos a ser más activos en la caridad y a darnos cuenta de que hay personas que no pueden esperar a que se termine la pandemia para ser amados. Hay personas sufriendo mucho más que nosotros. Y nosotros tenemos que salir al encuentro de esa persona, tenderle la mano. Y si en algún momento la enfermedad me llega y me toca, que pueda marchar al reino de los cielos con una sonrisa en los labios de haber hecho en esta tierra lo que debía hacer y de haber amado todo lo que pude. Eso es lo que yo le puedo decir. Yo no puedo esperar a mañana para amar, yo tengo que amar hoy, servir hoy. Y viviendo ese amor desde la perspectiva de la entrega, podemos en medio de estas dificultades lograr una felicidad increíble. Eso es lo que podría decirle. Gracias por compartirnos tu alma, tu espíritu y danos tu bendición. Bueno, pues claro. A mí me gusta mucho bendecir. Yo cuando era seminarista deseaba mucho la ordenación porque me encanta bendecir.
y con los que me encuentro, le digo, oye, me lleva esa bendición a tu casa. No te la quedes, llévatela para tu familia también. Bendice tú también a los demás, deséale el bien a los demás. Y con mucho gusto les doy la bendición. Por favor, les encargo rezar por Cuba. Les encargo de modo muy especial rezar por la tierra cubana. Yo sé que vamos a encontrar la luz, porque Jesucristo es luz del mundo. Y Jesucristo también ama mucho a esta tierra cubana, pero nos hace falta oración, y la oración tiene poder. Les doy la bendición. Que el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Y por favor, llega a cada uno de ustedes desde Cuba un abrazo bien grande. Muchas gracias. Fantástico testimonio el que hemos podido escuchar el día de hoy. Y así, con la bendición del Padre Rogelio Dean y la promesa de rezar por Cuba, concluimos por hoy Héroes de nuestro tiempo. Muchísimas gracias, Johabed, por tu compañía, por, como siempre, estar al pie de este programa en la investigación y el guión. Claro que sí, con muchísimo gusto. Un placer como siempre. Gracias a todos por su compañía y su sintonía. Cerramos con la canción Yo quiero tocar a Cristo de la Juventud de Emaús de la Parroquia de la Caridad del Cobre en Cuba. Dios los bendiga. Es la fuerza de tu amor como estampida que remueve las cenizas y nos limpia. Ese abrazo que descansa y en la herida, esa mano que levanta y siembra vida. Te buscaré, Jesús, allí donde el dolor cubre la luz. Te buscaré sin más, en el hermano triste sé que estás. Sé que habitas en los pobres, allí donde el sol no alcanza, en los ojos del que espera mi sonrisa en la esperanza. Quiero tocar a Cristo, yo voy a tocar a Cristo, tocar sus llagas con mis manos, me hace fuerte en mi fe. Tocar a Cristo, yo voy a abrazar a Cristo, junto a mi hermano en la pobreza, en el dolor, allí le encontraré. Que el Espíritu me anima a dar amor al que me espera. Quiero ser luz que desplace la tristeza, ese fuego que me empuja a construir sobre las penas. Lléname, Jesús, de ti, sé mi bandera. Te buscaré, Jesús, allí donde el dolor cubre la